Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el proyecto realizado durante estas 5 semanas en la materia de desarrollo y análisis de proyectos que lleva el nombre de Me conviene rentar en Airbnb. Dentro del equipo se encuentra Jocelyn Herrera, Alejandro Garnica, Samuel Fuentes y Diego Zareca. Bueno, pues como primer paso hicimos un Project Charter, que básicamente es la planificación de nuestro proyecto. Nombramos un líder de proyecto que es el ingeniero Samuel, y en el equipo del proyecto se encuentra Jocelyn, Alejandro, Diego y pues Samuel. En todo Project Charter debe de existir una descripción de la necesidad y justificación del proyecto. Nosotros creemos que es generar un ingreso para una persona jubilada a través de las plataformas, debido a que cuenta con una muy buena ubicación, por lo que tiene que conocer sus mejores opciones para hacer una comparación y análisis de la decisión para su resultado final. El objetivo del proyecto es, mediante un análisis, determinar la viabilidad de renta de un departamento en la Ciudad de México y así facilitarle la decisión a un cliente sobre su inmueble para rentarlo en esa plataforma o no. Como beneficios del proyecto, vamos a brindar diferentes opciones para Karina, que tiene la necesidad de encontrar su mejor opción y así determinar si lo da a conocer por otros medios o por la plataforma en línea. También debe de existir una descripción del proyecto. En este apartado va el alcance, que se trata de analizar un proyecto hacia una persona con beneficio económico, que es meramente para ella, sin olvidar que el encontrar un inmueble en esta ubicación puede permitir que otras personas, otros usuarios, resuelvan una necesidad. Como descripción, que es parte de nuestras metas intermedias, vamos a analizar y limpiar un Excel y llegar a variables con significancia para poder analizarlas y así encontrar un resultado final. Después viene la descripción de los entregables al final del proyecto. Vamos a entregar dos documentos que van a llevar las especificaciones claras de las comparaciones para rentar o no en Airbnb, y también un Excel limpio y concreto sobre la comparación de las variables, así como la estadística clarificada para el cliente. Como último paso, tenemos un anexo, en donde nosotros incluimos un diagrama de Gantt, en donde podemos ver específicamente las fechas y actividades a realizar durante nuestro proyecto. Para poder hacer el análisis de la base de datos, procedimos a limpiar esta misma. Primero se eliminaron aquellas variables que o tenían demasiados datos faltantes o simplemente no eran relevantes para el análisis, ya que los datos que aportaban o no eran suficientes o simplemente repetían la misma variable. También procedimos a hacer la imputación de datos, ya que había variables que sí eran importantes, pero no tenían todos los datos para poder comenzar con la regresión. Siguiente, Jess. Al hacer la imputación, teníamos las siguientes variables que eran bastante significativas para nuestro análisis, que eran los baños, las recámaras, las camas y el precio. Pero al hacer los box plots para poder observar si tenían un comportamiento estándar, logramos ver que tenían demasiados outliers, por lo que se procedió a empezar a borrar los que no tenían una distribución normal. Por ejemplo, en bedrooms y en beds había datos de hasta 50 camas o 50 habitaciones, por lo cual se decidió borrarlo y dejarlo con un mínimo que nosotros consideramos que era una distribución normal, que era a partir de 5 baños, de 4 recámaras y de 6 camas. También encontramos que en precio había demasiados outliers, por lo que se decidió establecer un rango fijo entre el precio de 200 pesos hasta el de 4,500. Al ya tener esta base limpia, hicimos el siguiente modelo, tomando en cuenta solo los datos categóricos, solo los datos cuantitativos, de los cuales obtuvimos el modelo por forward con 6 pasos, donde se toman en cuenta todos y se nos representaba que todas las variables eran significativas debido a que el p-value de todas era 0, por lo cual decíamos que era un modelo significativo.
pero al ver el Model Summary, donde podemos tener la R cuadrada, observamos que nada más es del 27.17, por lo cual concluimos que no era significativo ni relevante este primer análisis. Posteriormente se recurrió a determinar mediante un método backward las variables cuantitativas acerca de la delegación Cuauhtémoc, ya que si bien en el modelo anterior el grado de confianza no era muy alto, a continuación se recurrió a lo que vendría siendo este modelo. Como podemos ver, todas las variables eran significativas, sin embargo, el R cuadrada únicamente nos ofrecía el 27.63% de confianza. Al llegar a esta conclusión, procedimos a hacer un filtro de 3 colonias pertenecientes a la delegación Cuauhtémoc, las cuales eran Roma Norte, Centro Histórico e Hipódromo. Cabe mencionar que esta determinación se llevó a cabo mediante un conteo de las variables correspondientes a esta colonia, ya que si bien las demás colonias ofrecían únicamente datos desde 600 a 700, Roma Norte, Centro Histórico e Hipódromo nos ofrecían de 900 a 1000 datos, lo cual nos permitía hacer un mejor análisis. Por tanto, para las 3 respectivas colonias podemos ver que el p-value era de 0, por lo tanto sí es significativo cada una de las variables que elegimos. Sin embargo, debido a que las necesidades de Karina únicamente se satisfacían dentro de la colonia Hipódromo, tomamos la determinación de que esta colonia era la que mejor se ajustaba a las necesidades de Karina y por ende fue la que seleccionó, a pesar de que el R cuadrada fue de 28.73%, además de que era una variable de las que nos ofrecía mayor cantidad de datos. Después de formular esos modelos para cuantificar los datos, necesitamos tener la mejor predicción del precio. Para esto filtramos la variable del vecindario a reducirlo a hipódromo. En este se redujo nuestro rango a simplemente bathrooms, beds, bedrooms, total amenities, host, superhost, property, room type, bed type, minimum nights bookable y cancellation policy. Estas son 11 variables. Este modelo nos dio una confiabilidad del 55.1% con 1,799.16 pesos por noche. En el segundo modelo utilizamos igualmente la misma variable de vecindario hipódromo. Las variables que utilizamos fueron accommodates, bathrooms, bedrooms, beds, total amenities, guest included, property type, room type, bookable y cancellation policy. En esta la confiabilidad del modelo nos dio de 53.86%. Esto fue menor ya que eliminamos una variable y nos dio de 1,587.96 pesos por noche. En el tercer modelo utilizamos igualmente hipódromo, pero ahora utilizamos 7 variables: bathrooms, bedrooms, beds, total amenities, property type, room type y bed type. Con estas categorías distintas, y ya que nos dio una R correspondiente diferente del modelo, solo brindó 49% de confianza. Por lo tanto, este modelo no es nada confiable. El que sí es confiable nos dio 55.1%, que es el modelo 1, con 1,799.16 pesos por noche. Como conclusión de equipo, haciendo una recopilación de todos los pasos nos permitieron tomar la mejor decisión. Como podrán ver, llegamos a una eliminación de muchas variables y nos quedamos con las mínimas. Esto, al meterlo a la herramienta Minitab, nos arrojó el mejor modelo con una confiabilidad media 100 y una predicción de 1,799.16 pesos por noche. Nosotros, para poder comprobar y hacer comparaciones, decidimos entrar a la plataforma de Airbnb y nos encontramos que aunque el modelo no es tan confiable, los costos son semejantes. De acuerdo a las lecciones aprendidas con este reto, podemos decir que en lo personal, lo que yo aprendí fue principalmente la experimentación hecha con la base de datos. Pude determinar qué modelos eran más influyentes en determinar qué precio se le debía asignar al departamento de Karina y cómo se deberían de tomar en cuenta la base de datos, ya que al principio tomamos en cuenta todos los datos que teníamos, que eran alrededor de 19,750, y al final terminamos optando por una base mucho más pequeña que solo determinaban los datos de la colonia Hipódromo, por lo cual pudimos hacer un análisis más próximo, ya que
Este nivel de confianza era de 55 a comparación del primero que usamos que era del 27.17%. También con lo que me quedo en gran parte es el uso de Minitab, ya que se facilita mucho más obtener todos estos datos y las proyecciones que en Excel, porque Minitab te lo realiza con un solo clic y en Excel se tienen que hacer varios análisis y meter diferentes fórmulas para obtener todo este resultado. Por mi parte, yo aprendí que el uso de estas herramientas es básico para cualquier ingeniero, porque el saber estadística pues puede ayudarnos en el trabajo profesional, en las grandes bases de datos que se usan en las empresas. Así como vi que es tedioso el estar borrando datos, el convertirlos a datos funcionales, el analizar si son útiles o no. Sin embargo, creo que pudimos darnos cuenta que específicamente en esta base de datos no todo es confiable. O sea, tenemos que analizar paso por paso y ver qué nos sirve y qué no. Porque si no podemos llegar a un resultado erróneo o a uno que no tenga coherencia. Creo que me gustó el reto y pues ya, es todo de mi parte. Respecto a mi conclusión personal, considero que se pudo completar satisfactoriamente este reto, ya que pudimos asesorar correctamente a Karina respecto a una toma de decisiones si le convenía o no rentar en Airbnb. Asimismo, pude valorar la importancia de lo que son las herramientas como lo son Excel o Minitab, ya que mediante estas, con una base de datos enorme, se pudo determinar cuáles eran las variables verdaderamente significativas para nuestro modelo, con el cual pudimos saber o pudimos asesorar a Karina respecto a una correcta toma de decisiones. Asimismo, considero que pues, los conceptos aprendidos en este reto no solo se pueden aplicar para el ámbito de análisis de datos, sino que pues igualmente para la industria o aspectos como lo son la producción, ya que pues mediante esos conceptos podemos definir si nuestras ventas aumentarán o irán en decaimiento. A través de todos los conocimientos adquiridos en este curso y empleados en esta base de datos, se lograron crear y formular respuestas a partir de miles de datos que a simple vista no hacen sentido. Esto es gracias al análisis de datos y sus múltiples funciones en la vida diaria. Para todas las ingenierías es muy importante, ya que nos ayuda a sacar conclusiones y lo más importante que es hacer predicciones. Gracias al análisis de datos logramos ir eliminando variables y utilizar solo las que nos servían para nuestro modelo formulado y lograr sacar la mejor versión de este. Al ir eliminando variables e inclusive seleccionando datos concernientes a la delegación Cuauhtémoc y la vecindad de Hipódromo, pudimos estimar cuál era el valor de predicción de la renta por noche y acertar a un modelo real que no tuviera muchas incoherencias. Esto para solucionar el problema de Karina.